El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentan Café Científico en tu casa. Para explorar los lagos, en conjunto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, le dan la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remota a fines del siglo XX, específicamente al año 1992, en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para difundir y discutir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo de un café científico es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimule el debate de temas científicos y tecnológicos, buscando que personas que tengan algún interés en la ciencia, pero que no necesariamente sean científicos, tengan la oportunidad de conocer e interactuar con científicas y científicos destacados en distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido interactuar en lugares como bares, cafés o restaurantes, pero hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de nuestras casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. Tenemos la alegría, ¿cierto? Y el tremendo placer de poder contar hoy con Eugenio Rengifo y Juliana Fursi. Ambos van entonces a acompañarnos como expositores en esta jornada. Eugenio es director ejecutivo de Amigos de los Parques, él es cientista político de la Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es director ejecutivo entonces de la Corporación Amigos de los Parques, desde donde trabaja para fortalecer la protección de los parques nacionales de la Patagonia y promover una cultura que valore y cuide nuestro patrimonio natural. Esta organización además es aliada de la Universidad Austral, es una red de personas que busca cuidar y poner en valor los parques nacionales de la Patagonia, invitando a la sociedad civil a involucrarse en su protección, por medio de alianzas con actores claves que permiten abordar los desafíos que presenta su creación y mantención. Anteriormente, Eugenio se ha desempeñado como profesor universitario, asesor ministerial, asesor parlamentario, fundador y director ejecutivo del Plan de Desarrollo Sustentable de Frutillar. Y convencido entonces de la necesidad de cambiar paradigmas acerca del significado de la vida en comunidad con otras personas y con otras especies de nuestro planeta, Eugenio ha decidido o ha dedicado su vida personal y su carrera a aportar a esta reflexión con ideas y acciones. Por otro lado, contamos también con la presencia de Juliana Fursi. Ella es fundadora de la Fundación Fungi. Juliana ha sido la mayor impulsora del estudio y protección del reino fungi en Chile de las últimas décadas y es fundadora entonces de esta fundación. Es la primera mujer además micóloga de hongos no liquinizados de Chile y comenzó su carrera ya desde el año 1999 como autodidacta. Bajo su impulso, Chile se convirtió en el primer país del mundo en incluir el reino fungi en su legislación ambiental y ha podido y ha permitido que la funja se incluya en las evaluaciones de impacto ambiental en el país a través de su incorporación en la Ley de Bases del Medio Ambiente, donde también es de alguna manera mandatado su incorporación al Inventario Nacional de Especies, entre otras obligaciones que esto involucra. Entre sus numerosas publicaciones se destacan los libros Guías de Campo Hongos de Chile, volumen 1 y 2. Es también coautora de varios títulos como Estado de los Hongos del Mundo, de la Royal Botanic Garden King, y Biodiversidad de Chile, Patrimonio y Desafío del Ministerio de Medio Ambiente, y también el libro Fantastic Fungi, entre muchos otros. Juliana es cuidadora del fungario que es continuamente estudia y en colaboración con expertos de Harvard, CONICET, Universidad de Florida y otras instituciones,
Es asociada a la Universidad de Harvard y es presidenta del Comité de Conservación de Hongos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es miembro también de varias sociedades micológicas y asociaciones de diferentes tipos. Juliana también es miembro del directorio de la Fundación Acción Fauna, Refugio Animal Cascada de las Ánimas, y el 2013 recibió el premio de presidente de la Sociedad Internacional para la Conservación de Hongos de Turquía. Además, el 2018 recibe el premio de Salzman del Festival de Hongo, lo traduje, Telururo, en Estados Unidos, y este premio entonces ella lo recibe por su reiterada contribución significativa a este mismo festival. Finalmente, es madre, su madre, es chilena y su padre es italiano. Ella nació en Londres, en Inglaterra, donde residió hasta el año 93 y actualmente vive en Santiago y en Currarrehue, combinado, junto a su hijo Lucas León. Dejamos entonces a Juliana y a Eugenio, que nos van a presentar su charla sobre interconexión e interdependencia. ¿Qué podemos aprender de la naturaleza? Adelante. Muchas gracias, querida Gabriela, Claudia, Rocío y Juliana. Un lujo compartir con ustedes. Muchas gracias, Eugenio, y también gracias a Gabriela, Rocío y a Claudia. Es muy bonito poder hablar de interconexión, de interdependencia, en el contexto de una iniciativa como esta, que reúne a 4 organizaciones que también se alimentan y se acompañan en sus distintos quehaceres, pero convergen en intereses comunes. Acá tenemos en el fondo un cruce de alianzas entre lo que hacemos todos con Fundación Fungi, por ejemplo, con la Universidad Austral en el convenio y lo que implica de Explora. Creo que es un bonito ejemplo concreto del poder de las alianzas, del poder de la colaboración. Y en estos tiempos que corren, en que el mundo ha sido como despertado o remecido, o a lo mejor soy muy optimista y creo que ha despertado, la relación entre naturaleza, ciencia, vida en el planeta y espacio de la vida humana en el planeta es cada vez más patente, ¿no? Y el poder de la colaboración ha permitido reaccionar muy rápido. Creo que ahí hay una interesante lección de lo que puede ser el esfuerzo conjunto de distintos saberes en pos de dar respuesta eficaz a una amenaza a la vida humana como es este virus que hoy nos tiene en pandemia. Pero dan ganas de que esa misma energía y esa misma conciencia pudiese también contagiarse ante la amenaza que hemos sido nosotros para el planeta en términos de la generación de la mayoría de las causas que son antropogénicas del calentamiento global y el cambio climático. Y en ese sentido, yo, de fuera de la ciencia, admiro y me intereso mucho por lo que ha pasado probablemente en los últimos 50 años en términos de observar el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y también de ir rompiendo paradigmas que estaban asentados como en piedra en la ciencia y que hoy demuestran tener otra cara. Por eso me encanta poder conversar con Julie hoy. Estamos conversando juntos, no es que yo lleve la conversación, después ella me hará el inverso, pero en el fondo me encantaría saber, porque estábamos hablando justo un poco antes de que empezara el espacio público de esta conversación, de su desarrollo, y creo que es súper interesante si puedes compartir, ¿no? ¿Cuál ha sido el camino que te ha llevado al mundo de los hongos? Entiendo que partiste en el fondo desde la acuicultura a un recorrido por distintas universidades, ciudades, maestros, y luego te has transformado en la madre fungi de Chile y de las Américas. Así que cuéntanos un poco de tu camino.
Muchas gracias, Eugenio. Eh, Antes de contar un poco, me parece súper interesante lo que mencionabas estos cambios tan importantes de paradigma, ¿no es cierto?, que vienen a romper lo que pensábamos que estaba escrito en piedra. Eh, Hay tantos ejemplos, y me gustaría después que podamos volver a eso, incluso, digamos, para dejar ya tirada la idea de lo que es un individuo en la naturaleza, ¿no? Y cómo el paradigma de la individualidad de las especies, por ejemplo, de un árbol, hoy se ha roto y sabemos que los individuos como tal rara vez existen. Pero para volver lo que estábamos conversando de este camino, ha sido un camino largo, ha sido un camino interesante, y ha sido un camino marcado por una búsqueda tal vez inconsciente del propósito, de la vocación. Me da mucho gusto estar hablando con ustedes que están en la región de los lagos. Yo estudié en la Universidad de los Lagos, estudié acuicultura, hay compañeros y profesores que están conectados ahora, así que les mando un abrazo grande. Y antes de eso estudié en la Universidad Central, donde también estudió Gabriela, y éramos compañeras de curso, estudiando ecología y paisajismo, y siempre pensé que mi camino era a través de las plantas, y que era a través de las plantas, ¿no? Un compromiso con la naturaleza. Entonces, en la búsqueda de poder ayudar al planeta a través del paisajismo y la ecología, me di cuenta que en realidad no eran las plantas en la tierra, sino que más bien eran las plantas en el agua. Y partí a la Universidad de los Lagos en Osorno, donde estudié acuicultura y estudié ficología. Me dediqué y trabajé y me titulé trabajando con algas. Curiosamente, algas rojas, que hoy día ni siquiera son contempladas como plantas, sino más bien como protistas, otro reino, no son parte del reino Plantae. Y trabajando y estudiando en la Universidad de los Lagos con las algas, la verdad es que fue más bien una casualidad el encuentro con los hongos, lo que pensé era una casualidad, pero que se transformó en mi vocación, en mi propósito y en una responsabilidad ineludible con la naturaleza, con el reino de los hongos. Ha sido, Eugenio, un camino autodidacta que sin aspirar nunca a ningún tipo de reconocimiento, de validación académica, porque en Chile no existía, no hay aún donde estudiar micología formalmente, avanzadamente en Chile. Cuando yo empecé no existía de ninguna manera. Entonces siempre fue un camino un poco forjado en convicciones propias, un camino basado en la certeza de que lo que uno hace importa y que hay cosas nuevas que uno puede hacer. Uno no necesariamente se tiene que meter en un carril ya forjado, sino que uno puede armar un carril y lanzarse por ese camino con convicción, con trabajo, ¿no es cierto?, con respeto, con compasión, con amor, y cosas muy positivas pueden salir de ahí. Así que mi camino en realidad ha sido uno de escucharme, uno de escuchar a la naturaleza, uno de no tener miedo de no seguir los pasos convencionales y sobre todo el de caminar con convicción, con compasión y con amor. Y desde ahí te quiero preguntar a ti, quiero saber, ya habiéndote contado este camino, quiero preguntarte cómo ha sido para ti, Eugenio. Escuchamos en la presentación, en tu extenso currículum y extensos roles que has tenido, como varios sombreros, desde trabajar en organización ciudadana, trabajar como asesor ministerial. ¿Cómo ha sido para ti? Además, yo sé, y tal vez no muchos saben, que también has tenido un camino de mucha conciencia dentro de lo espiritual también. También eres una persona que se mira mucho, que se mira hacia adentro. ¿Cómo ha sido el camino de sacar de ahí adentro hacia afuera logrando tanto? Qué amorosa, Julie, muchas gracias. La verdad que es muy lindo como uno de pronto
va recorriendo caminos aparentemente sin sentido que van tomando forma, sobre todo cuando se mantiene un interés genuino, una motivación genuina por entender algunas preguntas básicas, ¿no? Yo creo que en el caso personal, mi acercamiento como con la naturaleza, al igual que el de la mayoría de las personas que tienen un vínculo fuerte con ella, parte de la infancia, parte de niño, parte de compartir mucho con mi familia. Teníamos en ese momento un pedazo de tierra ahí en el Cajón del Maipo, y era el lugar donde uno descubría las ranitas, descubría las lagartijas, los lagartos, la caída de agua, la cascada, veía el cielo que era un maicillo de estrellas fascinante, la curvatura de la tierra se entendía mejor. Entonces fue muy evidente y muy linda la manera en que se transmite también de niño eso como llamado atención a los que somos padres, tíos, siempre hay un niño cerca. La mímesis, la imitación al adulto, de la apreciación, de la valoración, creo que en esas tardes y noches de familia extensa, en la familia de mi papá son 9 hermanos, así que éramos no cientos, pero decenas de primos, tuvimos mucha conversa, mucha observación, hablar con la gente también más como de campo, así con esa sabiduría ancestral de las estrellas, de la luna, de la helada, de la lluvia, en fin, va a venir esto otro, el viento. Creo que por ahí se empiezan a despertar algunas inquietudes. Y luego, curiosamente, claro, canalicé un poco más a entender esta idea de individuo que cada vez más se derrumba, en un bonito derrumbe, digamos. Y por eso fue que estudié ciencia política. En el fondo quise entender cómo nos relacionamos, cómo se puede hacer puente entre miradas distintas, cómo lograr hacer converger, en el fondo, acercamientos distintos a una realidad compartida. Y ya que tú lo instalaste ahí, efectivamente, creo que hay un momento que me da vuelta un poco más la cabeza, y que es un tiempo que estuve viviendo arriba en los Himalayas, en la India, y creo que ahí se comenzó a derrumbar esta idea del individuo con mucha fuerza, porque lo que ahí uno observa es un vivir realmente en un ejercicio de entendimiento de que somos parte de algo mucho más grande, de que nada es en sí mismo, no hay nada que esté un circuito cerrado que funcione solo sin depender ni afectar al otro. Por lo tanto, tu actitud de vida y tu actitud hacia el conocimiento cambia completamente, y creo que esos anteojos, a pesar de que soy digamos, un occidental bastante convencional, queda marcado para siempre. Y creo que eso se acerca también a una mirada un poco de lo que la ciencia creo que debería ser. A mí me tocó, digamos, ser profesor también universitario varios años, 7 años, y hacía algunos ramos de metodología, en fin. Y el acercamiento fresco, libre, como no prejuicioso, como tú decías, rompiendo un poco paradigmas, es donde ocurren los milagros de descubrir cosas distintas, porque si seguimos solamente los pasos ya andados y las fórmulas ya probadas, sí es una repetición. Y no, la verdad que ese ejercicio de enfrentarse a la naturaleza, a los problemas, a la reflexión de una manera más fresca, que parece fácil, es difícil, pero da mucha, en el fondo, gratificación y... Sí. Oye, Eugenio, perdona que te interrumpa, pero es curioso cuando hablamos de ciencia, no todo, por ejemplo, ciencias biológicas, no es un sinónimo para la mayoría de naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, tampoco es sinónimo de ninguna manera necesariamente de ciencia. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros estamos conversando con respecto a la naturaleza tiene que ver con tener un pensamiento crítico sobre lo aprendido de la naturaleza, estando en la naturaleza. Y eso es ese pensamiento crítico, esa apertura a que las cosas no sean como nos dijeron, tiene que ver con la ciencia, ¿no? Yo quisiera preguntarte un poco cómo ves esa, tal vez en algunos casos, dualidad entre lo que hemos sido enseñados de lo estático de la naturaleza, o sea, la naturaleza es así,
así es, así te lo presentan, el árbol es el árbol, ¿no es cierto? El animal come del árbol, ¿sí? Todo muy, muy estructurado, versus lo que nos propone la ciencia o las ciencias de poder tal vez mirar de manera más crítica. ¿Cómo se compatibiliza eso, especialmente en el camino que han tenido como amigo de los parques? Muchas gracias. Efectivamente, esa pregunta da para 3 programas más y muchas noches de sur, pero vamos a tratar de responderla a la altura. Yo creo que ahí entra como una serie de temas, fundamentalmente los paradigmas preestablecidos, ¿no es verdad? La Microcosmos, ¿cierto? Esta obra de la línea Margulis es muy contundente en el recorrido que hace sobre de alguna manera, revolución iconoclasta, romper estos iconos, ¿cierto? De que, por ejemplo, Darwin sentaba las bases de una idea de que la competencia y el clásico saber popular, si tú le preguntas por Darwin, va a decir la ley de más fuerte, no sé, la ley de la selva, qué sé yo, y encontrarse con que la naturaleza es pura colaboración, finalmente, y que la idea del individuo, volviendo a la conversa previa, también es un poco una ficción, porque ahí tú nos podés contar después con mucho mayor detalle, emoción y conocimiento lo que ocurre en los bosques, donde, como decías tú, te enseñaron a dibujar el árbol y eso es el árbol. El árbol es una expresión, parte de un sistema, en el fondo, de un ser mucho más grande que colabora, que va equilibrando lo que le falta a uno con el otro, que se comunica gracias al reino que usted, ¿cierto?, ha iluminado. Y, y creo que eso es precioso, porque nos dice, ok, hay un método, pero las lecturas que se hacen de las conclusiones de ese método también pueden ser muy distintas en términos de la ciencia. Y desde Amigos de los Parques el desafío es súper grande, porque tenemos un tesoro maravilloso protegido como parque nacional, si bien nuestro foco está puesto en la Patagonia, porque concentra más del 90% del territorio protegido como parque nacional. Nos preocupan los parques nacionales como concepto, como idea democrática, republicana, de patrimonio protegido de todos los chilenos en el fondo, y de garante de la vida en el planeta de alguna forma. Los parques no son debidamente conocidos por los chilenos en general. Cuando uno viaja por el mundo, tú lo sabes bien, porque hasta antes de la pandemia era una viajante, pero imparable. La idea de la Patagonia es bastante más nítida que la idea de la Patagonia que puede tener un santiaguino quizás o algún chileno que le preguntemos fuera de la misma Patagonia. Incluso habitantes colindantes a los parques nacionales muchas veces no conocen su parque ni el valor que este tiene. Entonces, nuestra labor ha sido un poco, dado este tesoro que tenemos, mejorar por una parte el acercamiento, el compromiso de la comunidad y la sociedad chilena en torno a sus parques, y a la vez mejorar el financiamiento, las políticas públicas y también el estado en el fondo de conservación e infraestructura para generar ese vínculo. Así que es una tarea bonita que sería imposible sin tremendas y lindas socias como ustedes. Ah, qué buena, muchas gracias. Es curioso lo que comentas acerca de esta falsa imagen del individuo, ¿no? Y que el reino de los hongos, el reino fungi, es tal vez el reino más adecuado para, yo diría, no derrumbar en la idea del individuo, sino que estirarlo y expandirlo y entrelazarlo, y en el fondo es diluir la idea del individuo, yo diría más que derrumbar, porque lo que los hongos nos enseñan es que ningún organismo es capaz de vivir sin otros, ¿ya? Los hongos, por ejemplo, que son los que más conectan organismos en el mundo y son los que descomponen la materia orgánica, no pueden vivir sin plantas ni animales. Los hongos no pueden vivir solos. Los hongos dependen biológicamente de materia orgánica producida por plantas y animales, por ejemplo. Pero a la vez de depender de estos organismos, sustentan estos organismos. Los sustentan porque las plantas no son capaces de sintetizar los nutrientes del suelo por sí mismos.
Los sustentan porque los herbívoros no son capaces de romper la pared celular de las plantas para aprovecharlas como alimento y necesitan los hongos que hagan eso por ellos. Hay muchos animales que dependen de los hongos para reproducirse, pero a la vez los hongos no pueden vivir sin esos animales o esas plantas. Y por lo tanto lo que hacen los hongos no solamente es diluir la noción de individuo, sino que también diluir la idea de que un organismo asiste a otro, sino que más bien entre distintos organismos se crea la vida como la conocemos, sin jerarquía, sin jerarquía. Y creo que aquí la importancia es sacar el egocentrismo, el mamíferocentrismo, el plantocentrismo, lo voy a decir así para que lo entendamos todos, ¿no? Saquemos el zoocentrismo, el fitocentrismo, y empezar a pensar y a mirar el planeta como una interconexión del todo para todos, sin mayor importancia de la vida de una bacteria o de un mamífero por sobre una bacteria. Aquí no hay un organismo más importante que otro, y me parece que los hongos son los más importantes para mostrar eso, no los más importantes en su existencia, pero son los organismos que nos demuestran que no solamente un organismo no puede vivir sin ellos, sino que ellos tampoco pueden vivir sin esos organismos. Qué lindo, Julie. Julie, te quiero llevar desde ese precioso, en el fondo, despliegue de una mirada fresca y nueva a otro tema que también es súper contingente y que también nos ha remecido, diría yo, a nivel quizás un poco más local, pero uno empieza a mirar y es bastante global. O sea, lo que pasó ayer en Estados Unidos creo que no dejó a nadie indiferente. Pero acá en Chile tuvimos, ¿cierto?, lo que se llamó el estallido social el año pasado. Sí. Y, bueno, el antepasado a esta altura. ¿Verdad? Feliz año a todos. Y por otra parte, en el fondo, la oportunidad que tenemos al frente abre una ventana para reflexionar y quizás hacer algunas metáforas desde un mundo al otro. Tú escribiste una columna muy linda en el diario Yanquihue sobre proceso constituyente y, en el fondo, el mundo de los hongos, ¿cierto? La manera en que podríamos tener un acercamiento a este proceso inspirado un poco en lo que pasa en la naturaleza. ¿Por qué no? Me encantaría profundizar un poco más en eso y que nos compartas un poco tu mirada. Gracias, Eugenio. Una de las cosas que hay, nuestro planeta y nuestra vida, la vida, hasta ahora, de manera certera, es gobernada por leyes, ¿no es cierto? De la física, por ejemplo. Hay leyes de la física que hasta ahora nadie ha podido desdecir. Una de esas leyes es que la energía no se pierde y que la energía se transforma, ¿no? Y uno de los análisis que siempre me gusta hacer es sobre la importancia de la descomposición para poder reciclar energía, para poder mover energía. Nosotros, si miramos un proceso en un bosque, un proceso energético en un bosque, vamos a darle probablemente muchísimo valor a las hojas que caen, o a las ramas que caen, o a los troncos que caen, y la importancia de que esas hojas no sean barridas y puestas en una bolsa plástica y tiradas a un vertedero, sino que esas hojas tengan la oportunidad de descomponerse para que la energía que la compone vuelva al mismo sistema, porque esa energía no se pierde, se transforma. En los procesos ciudadanos, soy una convencida que los procesos de descomposición, literalmente descomponer las estructuras como las conocemos, son fundamentales para reorganizarnos de mejor manera, o de peor manera, pero para reorganizarnos por de pronto. Me parece que el estallido social fue un proceso, o está siendo un proceso de descomposición vital
para que la energía se transforme en nuestra sociedad. La única manera de generar nueva vida es descomponer estructuras que llegan a un término de un ciclo, cumplen un ciclo. Y el fin del ciclo no necesariamente es muerte. Para los micólogos y las micólogas, la muerte en su concepción tradicional no existe, no es un fin. Cuando algo desaparece de su forma conocida, no significa que murió, que no aparecerá nunca más, ¿no? Es una transformación de esa misma energía. Y el proceso ojalá, pudrición del sistema, tal vez no ir muy profundamente para allá, pero del sistema que tiene descontento a tantas personas, es vital para iniciar un proceso de recomposición y de nueva vida con la misma energía reciclada, con los aprendizajes incorporados, ojalá. Y eso yo diría que tanto como en un proceso de ciudadano o en un proceso global, la misma pandemia nos está mostrando esto, ¿no es cierto? No es que la pandemia nos ha vuelto a todos a la casa, ¿no? A resguardar, a optimizar nuestro uso de la energía, a usar nuestra energía para asistir la vida de los más débiles, de los viejos o los que están debilitados. Es todo parte de lo mismo, es esta descomposición de lo conocido para poder reconformarte en una forma que asista al todo nuevamente. Eso los hongos lo hacen por definición, pero diría que no hay organismo que se salve de ese proceso a manos de hongos o a manos de la descomposición. Hay que dejar que las cosas se pudran. Hay que dejar que las cosas se pudran. Julie, eso me suena también como a las, ¿cómo se podría decir? Cosmovisiones de los pueblos originarios que tienen estas fuerzas, ¿cierto?, de creación, mantención y destrucción, pero para renovación. O sea, no sé, por la India es Brahma, Vishnu, Shiva, pero Shiva se adora y se invoca para limpiar, para renovar, para poder plantar nuevamente, en fin. Es una analogía que igual, como dices tú, puede ser mejor o peor el cambio, pero da esperanza de un cambio de aire, da esperanza de reinventar y renovar el marco en el cual nos movemos. En ese sentido, te quería hacer dos preguntas. Una, ¿qué rol piensas que debería tener la naturaleza en esta discusión? Si es que hay algo que hayas, en el fondo, desde tu experiencia, como alguien que incorporó, por ejemplo, el tema de los hongos en la legislación para poder protegerlo. Sí. Me imagino que también podría tener alguna reflexión interesante desde la ciencia, desde la protección y la conservación, para una mirada a la Constitución. Y pasando de eso, me gustaría conocer un poco más, porque nos has hablado todo de una manera muy evocativa, muy bella, pero me encantaría conocer un poco más de la Julie científica, exploradora, la Julie que va a los bosques, que recoge, que junto a otros encuentra nuevas especies, y mira, se te ponen los ojos ya brillosos de emoción, solo con la pregunta. Esas dos cosas. Si quieres, parte por la última nomás y ahí vemos si tomamos la otra. Ya. A ver, yo creo que el proceso, me interesa contestar la primera pregunta. Me parece que más que tener algunas ideas de lo que debiera incorporarse como de una manera muy clara, me parece, tengo muy claro lo que creo lo que no debería dejarse de incorporar. Y dentro de esa mirada de las cosas que me parece que no se deben dejar de incorporar en el proceso de la nueva constitución, de escribir una nueva constitución, por supuesto, y en primer lugar diría que el derecho al agua, a las aguas, y la protección de las aguas y la oportunidad de acceso de las aguas de toda la ciudadanía y de la naturaleza como un todo debe ser algo prioritario. Pero por otro lado, creo que no debiéramos dejar de considerar que dentro de lo que llamamos naturaleza y que la mayoría de las personas concibe como un bien estático, ¿no? Como un bosque, esta cosa como agreste, esta cosa wild, ¿no es cierto? Hay individuos
entrelazados en un todo, pero que el bosque tiene derechos que hemos atribuido a individuos. A eso me refiero, que como los individuos, personas, individuos jurídicos que hoy están incorporados y son contemplados en primera línea, son siempre humanos y humanas. Me parece que ese concepto, los conceptos aplicados a los humanos y a las humanas, o a los individuos, ¿no es cierto?, los derechos a la propiedad, derecho a, ¿no es cierto?, a libre competencia, todos estos derechos debieran ser también aplicados a este gran ser, ¿no?, de la naturaleza. Creo que sería oportuno empezar a mirar sobre los derechos de la naturaleza, de estos ecosistemas, como si fueran un individuo, ¿no? Un ecosistema, un bloque, un ente con derechos. Eso es una reflexión amplia, pero es algo que hace mucho tiempo está dando vuelta. ¿Debiera un árbol viejo tener derecho jurídico? Yo creo que sí. Yo creo que un árbol de 3.000 años tiene el derecho de ser respetado como si fuera una persona jurídica. Y creo que esa mirada está faltando. ¿Cómo asegurarlo? Yo no tengo la respuesta de cómo incorporarlo, pero creo que no debe dejar de ser pensado. Y luego, no sé si te hace sentido o no, es una idea, es una cosa que la verdad es que a veces me quita el sueño. ¿Cómo poder darle esta protección jurídica a ecosistemas basados en sus derechos fundamentales de vida? Y con respecto a la segunda pregunta, que es la que, ¿no?, automáticamente me dan ganas de ponerme los bototos y salir al bosque, Julie se nutre de los bosques. Es donde más me gusta estar. Soy una exploradora un poco arrebatada, las que como, ¿no? La verdad es que la mayor parte del tiempo en un bosque la paso de guata en el suelo. Llueve, truene, granice, siempre tratando de estar a la misma altura físicamente de las especies que estoy conociendo. Me gusta pasar tiempo con los hongos en su casa. El proceso de escribir esas guías de campo son procesos meditativos de regresar a un tiempo tomado conscientemente para cohabitar con esa especie. Cuando encuentro un hongo, me gusta estar un rato allí, sentir la temperatura en la piel, sentir los aromas, incorporarlos, mirar un poco el entorno y poder palpar físicamente cómo viven. Recién de esa manera puede uno compartir a otro, describir una especie a otra persona, solamente si lo tienes incorporado, si lo tienes palpado, está en tu piel, ¿no es cierto? Está en tu alma. Y felizmente he tenido la oportunidad de explorar varios territorios, no solo en Chile, sino que en otras partes. Y en ese proceso debo decir, y lo juro por los hongos, que el bosque templado lluvioso del sur de Chile es un ecosistema, es mi ecosistema favorito, es un ecosistema extraordinario, donde podemos conocer una diversidad de hongos enorme, desconocida, sin estar en una sopa de sudor con 60 millones de mosquitos alrededor tuyo tratando de meterse por las orejas y de atacarte, ¿no? Sin grandes cantidades de sanguijuelas o de serpientes venenosas o, ¿no?, o arañas. Un ecosistema muy amable para explorar. Donde el frío es lo más hostil, ¿no? El clima es lo más hostil, el frío, pero hay formas de superar eso. Yo creo que la oportunidad de descubrir especies nuevas no se puede, o de coincidir con especies, no se puede describir de otra manera que no sea magia. Lo que comúnmente hablamos como magia. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que una persona caminando por un sector coincida, vea una especie que solo es visible por un día o dos y que esa especie nunca haya sido vista por otro humano o humana? No hay más que magia ahí, ¿no? Suerte lo pueden llamar otros, coincidencia. Yo creo que sin eso no
no podría llevar una vida plena, no podría ayudar a otros, no podría nutrirme de amor y menos de compasión. ¿Dónde te nutres tú, Eugenio? Yo tengo la suerte, como muchos de acá, de vivir rodeado de mucha naturaleza, y creo que ya con la contemplación se alimenta mucho el alma. Este ha sido un año duro porque generalmente estoy viajando todo, no sé si todas las semanas, pero por lo menos un par de semanas al mes a terreno, podríamos decir, a los parques, y ahora ha sido un año mucho más limitado en eso, si bien hasta los últimos días de marzo estuve justo en un periplo largo, y ahora logré volver a Pumalín hace un mes. Se echa mucho de menos esa fuerza. A mí también me pasa que cada lugar tiene su tecla, ¿no? Y detona ciertos procesos, pero el bosque templado lluvioso, estar en medio de 500.000 hectáreas de alerces milenarios, de esos individuos portadores de derechos que queremos desde 3.000 años, los alerces, es muy power y te produce realmente como ciertas certezas que son experiencias, no son tan racionales quizás, después uno puede ordenarlas y sistematizar y generar un discurso, pero lo que ocurre dentro de un parque, dentro de un bosque milenario, te transforma. Y esa transformación es muy contundente, porque te sientes realmente mínimo, pero a la vez enorme, porque te expandes en todos los otros seres. Y hay cosas preciosas que puede uno constatar también al revés, bajar del discurso a la experiencia. Por ejemplo, si uno sube el volcán Chaitén, hoy en el Parque Pumalín, que hizo erupción hace casi 10 años, ¿cierto? Puede ver la ruta de la vida y de la muerte en 3 horas, viendo todo un bosque devastado, pero renovándose con mucha fuerza, y arriba, ¿cierto? En el fondo, ver todavía un volcán vivo, humeante, pucha, es como una oportunidad realmente excepcional de estar dentro del ciclo de la vida y la muerte, que parece tan abstracto como de los evangelios, de los grandes gurús, qué sé yo. Aquí caminando en 2, 3 horas, lo incorporas a tu cuerpo y a tu experiencia. Y creo que, no sé, puede ser quizás muy una mezcla media esotérica, pero es efectivamente experiencia científica, pero a la vez transformación de conciencia en base a esa experiencia. Entonces, muy potente. Y creo que ahí hay otra hebra que me encantaría que tú desarrolles, porque eres una gran y entusiasta promotora de eso, en que cada uno puede ser también de alguna manera un naturalista, un científico. No todos van a ser quizás tan talentosos como tú para recabar las 2 guías que has hecho y generar todo el conocimiento compartido que has No desarrollado. es talento, eso es obsesión. Mucha pena, mucha dedicación, perseverancia, amor. No, una belleza. Chapeau. Ay, que todos y todas, cada uno o una de nosotros y nosotras puede cambiar las cosas. Y lo que uno ve importa, es importante que nos demos cuenta de que lo que nosotros vemos, las experiencias que tenemos eh, y estas vivencias, ¿no es cierto? Como por ejemplo estar ahí, por ejemplo en el volcán Chaitén, y a lo mejor ver, puede que estés ahí arriba, ¿no? Cerca del cráter y de repente, o en el flujo de lava ya frío y veas un ave, un pájaro. Es importante, puede que nadie nunca haya visto ese pájaro ahí, puede que tú estés presenciando un pájaro haciendo algo que nunca nadie vio que hiciera. Puede ser que tú seas importante para esa ave, para ese pájaro, y que en el fondo lo que tú haces, lo que tú ves, donde tú estás, importa. Creo que es importante mantener más vivo que nunca la noción de que no todo está hecho en el planeta. Y las cosas que están hechas no necesariamente están escritas en piedra como la forma correcta de hacer las cosas o la única forma de hacer las cosas. Cada individuo tiene la posibilidad, cada persona, no individuo, cada persona tiene la posibilidad de aportar una mirada única a un colectivo. Y hay que creerlo, hay que tomarlo, hay que plantearlo con respeto, ¿no es cierto? Con cariño, con amor, con compasión, pero con convicción. Yo creo que hoy día, más que nunca, es importante que las personas
tomemos conciencia de nuestra forma de ver el mundo puede ser muy distinto de la mayoría, puede ser muy importante, puede cambiarle la vida a muchas personas, ¿no? Tú importas, lo que tú ves y cómo ves importan para los demás. Eso. Hablándole al aire, Kim, pero te estaba dando las gracias. Me parece que es una súper linda invitación porque nos hace conscientes justamente de lo que partimos hablando, de esta interconexión, pero no es solo estar conectados, sino que hay una dependencia, es difícil usar la acción o el adjetivo si uno afecta al otro en el fondo, pero hay una influencia de todo lo vivo que es innegable y que es muy linda. Sí. Yo creo que, no sé, las maestras de ceremonia aquí, Gabriela, Claudia, Rocío, si abrimos las palabras para que conversemos con los que nos comparten este cafecito y así podemos también responder ciertas dudas, inquietudes, intereses. Sí, han habido varios comentarios y consultas en el chat, así que vamos a dejar a Rocío Vice, también del equipo Explora los Lagos, para que pueda ser de reportera y de interlocutora con los expositores. Sí, mira, hay algunas preguntas. Por ejemplo, María Paz Silva nos hace como alguna aclaración que podríamos profundizar en relación a los países como Ecuador, donde la naturaleza es sujeto de derecho, que es un tema desde el cual nos podríamos colgar y decir, bueno, veamos qué experiencias hay fuera y qué podemos aportar también desde Chile en términos de esa conservación ya más formal, ¿no? Sí, es interesante el ejemplo de Ecuador y hay otros países que han hecho sujetos de derecho en el fondo a distintos elementos de la naturaleza. Sin embargo, hay que tener cuidado, creo yo, con caer en la trampa de que la declaración es un hecho, digamos. Hay cosas que hoy de hecho están en la Constitución, se habla del derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿ah? Y pucha, ahí está Quintero, Puchuncaví, ahí está toda la salmonicultura de aquí hasta Magallanes, en fin, hay ejemplos para el mundo en que tenemos que hacer carne de esas leyes. Yo creo que es importante verbalizar, ordenar y acordar, porque este es el proceso lindo que tenemos ahora, que por primera vez en la historia de Chile vamos a tener el ejercicio en paz, no después de una guerra civil, de un golpe de Estado, de escribir un marco en el fondo que nos rija a todos, que debería ser como el sueño del país que queremos construir, pero es muy importante también acompañar de conocimiento, de experiencia, de pasión y de incorporar en el fondo en la vida de todos nosotros a eso, porque hay paradigmas súper duros de mover, o sea, cuando llevamos milenios a veces sentados sobre la base de que la naturaleza es para servirnos de ella, que somos señores de ella. Esa transformación, pucha, es como que romper el córtex cerebral y hacer un masaje muy profundo que no va a bastar con una ley. Efectivamente, es un súper paso y ojalá avancemos en ser mucho más claros al respecto. Como decía la Yuli, el tema de los derechos de propiedad va a ser un tema probablemente en la constituyente y dentro de eso el agua, que se ha demostrado realmente como uno de los elementos que en este país se han distribuido de más desigual manera y que están concentrados en unos pocos, privilegiando a veces una planta productiva por sobre la vida humana. Entonces, hay ahí preguntas súper a la base de pucha, ¿qué sociedad estamos construyendo? Pero vuelvo sobre el punto que hay que hacer carne, alma, eso, para poder, en el fondo, en Ecuador, de hecho, se declaró, pero la minería del oro en el Amazonas sigue destruyendo todo y se siguió generando temas súper complejos en términos de daño a los ecosistemas. Entonces, es un súper paso, es algo que tenemos que, yo creo, empujar, digamos, desde distintos sectores, pero hay que acompañarlo de otras líneas. Escucha, me lo hablé todo, Yuli, no sé si tú querías comentar algo. Estoy contigo, compañero. Estoy contigo. Porque una mirada es desde la parte cognitiva, ¿no? Aura, ¿quieres? Oh, se le escucha muy mal a Aura.
No, quería comentarles que, claro, una mirada puede ser desde el aspecto legislativo, digamos, ¿no? En la cual me parece que igual es importante ir avanzando en varios frentes. Pero también está toda la otra, otros aspectos o otras escalas o otras posibilidades más individuales, más colectivas, con otras figuras en las cuales se pudiera ir avanzando más significativamente. Y por ahí, por ejemplo, Daniela Torres nos dice que les manda mucho cariño a ambos, dice, tengo una consulta para los dos. ¿Cuál es el rol que debería jugar la ONG para incentivar visiones colaborativas y colectivas en un sistema cada vez más individualista? Wow. Wow, sí, es dura. A ver, Sí. yo creo que, Eugenio, contesta tú primero esta parte, porque aparte que tienes mucha experiencia, Daniela trabaja conmigo, así que creo que te quiero escuchar a ti. Mira, yo creo que el espacio que las ONG ocupan, y de hecho estamos justo en una súper discusión en torno al tema de las donaciones y la filantropía, que Chile tiene un contexto que incentiva muy poco la existencia realmente de la sociedad civil fortalecida con libertad para actuar y recibir fondos. ¿Para qué hablar del medio ambiente que te castigan, digamos? O sea, ni siquiera es que no haya incentivos, sino que hay castigo. Pero el rol que cumple la sociedad civil es la de detectar, por ejemplo, agendas que el Estado no ve. O sea, todo lo que está en el territorio solamente puede ser levantado desde el territorio, probablemente. El rol de las organizaciones locales, comunitarias, sociales, culturales, en fin, de protección, son realmente irreemplazables. Y cómo mantenemos ese tejido denso que conecta la realidad, el piso de la vida cotidiana con las grandes políticas públicas es fundamental. Y por otra parte, son las ONGs también las que a veces entregan algunos bienes públicos que el Estado no entrega y lo hacen de una manera mucho más afinada y en sintonía que lo que podría ser una gran agencia del Estado. Y por último, perdón, estas ONGs permiten a las personas realmente experimentar esto que hemos hablado, creo yo, que es ser parte de algo más grande, que es ser parte de una comunidad, que es hacer, en el fondo, sociedad. Y eso me parece clave, y por eso el rol de las ONG, y sobre todo el medio ambiente, es fundamental como contrapeso también a todo lo otro que está establecido, que es lo que generalmente se asocia a los riesgos. Me refiero a la minería, a la forestal, a la salmonicultura, y otras actividades humanas corporativas que tienen un difícil contrapeso para el Estado, porque se genera empleo, porque hay discursos, ¿cierto?, que siempre pueden ser manejables para algún lado, pero este como check and balance que le dicen los gringos, este equilibrio en el fondo, lo puede dar solamente la sociedad civil con esa libertad, y desde ahí nace el activismo, y desde ahí se han cambiado cosas tan increíbles como, no sé, la experiencia de Patagonia sin represas, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico brutal que iba a inundar parte de lo que hoy día es el Parque Nacional Patagonia, iba a construir 5 represas, mega represas, y dejar el río Baquer, el más caudaloso de Chile, precioso, convertido en unos tranques gigantes, y lo pararon. Y finalmente hoy día los inversionistas de ese proyecto dicen gracias, porque eso ya no sería rentable. Hoy día Chile es de los principales productores de energía solar, la matriz energética está cambiando, el costo de la hidroeléctrica es carísimo, la vida de una hidroeléctrica son 80 años máximo una represa, y el costo ambiental te lo encargo para generaciones. Entonces, bueno, me di una vuelta bien larga. Yo agregaría eso, Eugenio, también un rol importante que juegan las ONG de traducir, digamos, en condición, si quieres exitoso, traducir ciencias a políticas públicas. Voy a dar un ejemplo, digamos, el rinoceronte negro, ¿no? El rinoceronte negro, una especie que la ciencia demostró, estaba con bajas impresionantes en número de poblaciones primero, luego número de animales, hábitat con problemas, y son las ONG que trabajaban con esos científicos, que trabajaron luego con los gobiernos o con organismos de gobernanza internacional para poder proteger y salvar a esa especie, usando la ciencia como la espina dorsal, digamos, del argumento.
nosotros, por ejemplo, en Fundación Fungi, usamos mucho la ciencia como un atril sobre el cual impulsar ideas para políticas públicas o para cambios, para educar, para enseñar. Y tiene que ver con una traducción de este idioma difícil de entender, de estos argumentos que vemos como tan lejanos, y de estas interconexiones explicadas en idiomas de la físico-química, de la biofísico-química. Las ONGs la tomamos y lo llevamos a un idioma que se puede utilizar en la sobremesa, en familia, donde podemos podemos mostrar las conexiones, cómo nos afecta a nosotros, a los humanos, el rinoceronte negro, o dónde está en lo que nosotros ocupamos, por ejemplo, el aceite de palma, que es responsable de prácticamente la extinción de los orangutanes. Las ONG son las que pueden tomar la ciencia que demuestra estos peligros, estas amenazas, estas dificultades o estas oportunidades, y llevarlas a las personas, a la sociedad civil de manera comprensible y de manera, también como dice Eugenio, sintiéndonos parte de las soluciones. Si yo dejo de consumir cosas con aceite de palma, efectivamente estoy dando mi grano de arena para que los orangutanes no se extingan, ¿no? Y creo que eso ha sido, es uno de los roles muy importantes de poder compartir la responsabilidad de los cambios globales con la ciudadanía. Y esos cambios, si los hacemos carne, implica tener más conocimiento sobre aquello que está ocurriendo, ¿no? Entonces tal vez un rol no solamente de las ONG, digamos, de todos los que nos dedicamos, digamos, al tema más ambiental, de alguna u otra forma, esté vinculado con la educación. Ahí Sebastián Alarcón hace un comentario, lo que en algún minuto Eugenio dijo, dice, les voy a leer textual, estoy de acuerdo con la idea expuesta por Eugenio sobre el desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre la importancia, sobre esta importancia, estado de conservación y biodiversidad que albergan los parques nacionales. Sin ir más allá, creo que parte a la inconsciencia humana vienen en parte que... Ay, está enredado, espérenme, me salté de línea, espérenme un segundo. Sin ir más allá, creo que parte a la inconsciencia humana viene en parte por no darse el tiempo de conocer las especies que conviven en nuestro entorno, y bueno, por la poca divulgación que hay respecto de eso. Creo que hay una tarea pendiente allí. Me imagino que Sebastián está hablando un poco del tema de educación, de cómo vamos conociendo cada día un poquito más, y eso nos genera un poco más de conciencia. Por lo tanto, conciencia y acción podrían ir de la mano para que haya un hilo conductor fluido, digamos, ¿no? Y efectivamente enfrentemos nuestro actuar cotidiano que facilite esta convivencia, finalmente. Efectivamente, yo creo que ahí hay un súper desafío. Nosotros desde Amigos de los Parques hemos tratado de abordarlo. Hicimos un recorrido por Chile en que Julie participó acá, de hecho en este lugar precioso de Frutillar, el Teatro del Lago. Agradezco al Teatro del Lago que nos presta sus oficinas acá. Y conversamos con miles de personas en colegios, universidades, comunidades, sobre los parques nacionales. Mostramos un documental que nos donó Smithsonian Channel, gracias a nuestros amigos de la Era Sur. Puros amigos, aquí sí siempre es mejor tener amigos que plata, como dicen, y es tan real porque se multiplica todo de una manera muy sana. Y esa conversación dejó mucha huella, y eso ha devenido en otras cosas. Un programa que le llamamos Guardianes del Futuro, y que está desarrollando un libro sobre parques nacionales para que esté presente Erika Magallanes en el fondo, y generar distintas instancias a sabiendas que no va a ser suficiente los esfuerzos que hagamos para llevar a todos a los parques. Sabemos que no todos van a poder ir a los parques. Entonces, ¿cómo llevamos los parques a la cabeza, a la conciencia, al sentir de todos los chilenos? Ese es el desafío, uno de los desafíos grandes en los que estamos, y en que la alianza con la universidad, la alianza con otras fundaciones como Fungi, son clave para poder tener distintos acercamientos, lenguajes, saberes, en fin.
Y en ese sentido es interesante ver la experiencia de otros países. Estuvo acá hace 2 años Pete Higgins, que fue ministro de Educación de Escocia, y transformó el currículum bastante de lo formal en 4 paredes de la sala de clase a utilizar la naturaleza como un aula abierta. Y en ese sentido, no solo se logró ese acercamiento, esa valoración, ese amor y la conservación, sino que se comprobaron cosas como diría la Biblia, por añadidura. Por ejemplo, el desarrollo cognitivo del lenguaje es mucho más rápido y mayor, el entramado de las conexiones neuronales también, se genera una serie de beneficios porque el niño está más estimulado, va descubriendo las cosas de manera muy concreta, puede tener todos los enganches cognitivos, sonido, visión, tacto, experiencia. Entonces va quedando todo estructurado, pucha, mucho mejor que desde un libro, en el fondo. Educación al aire libre, tiene ya su par de décadas dando vueltas, pero de forma muy, muy contenida, muy acotada. Sí. Todavía somos muy cuadrados acá en Chile, pues yo dentro de El paradigma en la educación debiera ser brutal, si no, no, ¿cómo? Sí. O sea, son cambios radicales, como decía Juliana, o sea, necesitamos efectivamente descomponer, tocar fondo, no sé. Sí, ¿no? pero es curioso, durante este año, el año pasado, 2020, Fundación Fungi hizo alianza con una fundación chilena llamada Fundación Coloriarte. Y toma el tema del concurso Coloriarte del año pasado fue el Reino Fungi. Y este concurso consiste en cursos, ¿no? Profesores y alumnos de colegios de zonas que tienen escasez de algún tipo, de norte a sur, de Arica a la Tierra del Fuego, trabajando con colores, ¿no? Tinciones y materiales que tienen disponibles para aprender sobre una temática. Y el año pasado entonces aprendían sobre el reino fungi y fue bien interesante ver los resultados de los videos que producían como resultado final para este concurso, ¿no? En modo pandemia, y poder ver tan tangiblemente las diferencias y los desafíos que tiene cada región o cada de nuestro país. El aula abierta de la región de Arica y Parinacota es sumamente distinta al aula abierta que tiene la región de Aysén. Y me parece que es un desafío no menor, no menor, y que hace difícil la implementación de un único sistema nacional uniformado. Y en ese sentido también el año pasado nos tocó conocer y trabajar en conjunto con el SECREA, que es otra forma, ¿no es cierto?, tan interesante, pero también desde un territorio con sus particularidades de poder experimentar y conocer y aprender en la naturaleza o sobre una temática. Al mismo tiempo que estábamos hablando sobre esta dilución o derrumbar esta noción de individuo que está escrito en piedra, me parece que el concepto de educación nacional también debe ser estirado, diluido, rediseñado y no mirado como un único órgano estático aplicable de igual manera desde Arica y Parinacota hasta la Tierra del Fuego, porque las realidades son distintas y hay módulos, parte podría ser, ¿no? Pero hay partes que son distintas. Hay realidades que son distintas y sería interesante también en un proceso constituyente que esas cosas se miraran, ¿no? Cómo el entorno puede forjar sistemas educativos que son diferenciados también. Claro, en ese sentido, ahí Sebastián dice totalmente de acuerdo con Amaya. Amaya nos planteaba en el chat las dificultades que tienen efectivamente para poder llevar a los estudiantes a espacios abiertos y poder tener ahí alguna experiencia formativa, ¿no? Claro, la burocracia educativa que tenemos en el sistema se hace compleja, ¿no? Eugenio, nosotros sabemos que tú estás con tu tiempo apremiado, que a las 7:20 tienes que estar ahí. En otra conversa, pero bueno. Sí. Les agradezco mucho la oportunidad, ha sido realmente sentirse como en un cafecito, así que se agradece el espacio de confianza, de buena conversación,
y darme la oportunidad de conversar con la tremenda Julie y con todos los que están aquí haciendo estas constructivas preguntas también, porque a veces estos foros son, creo que se ha logrado como impregnar un espíritu en esta conversa constructivo y eso se agradece mucho. Agradecer a Explora y a la Universidad Austral también por el apoyo en la difusión de estos temas y vamos juntos a por ellos, a por estos temas. Vamos juntos a transformar esta realidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Eugenio, y muchas gracias a la Universidad Austral y a Explora por esta gran oportunidad, no solamente de compartir con ustedes, sino que también de poder llevar conversaciones que muchas veces tenemos con Eugenio, abrirlas también y poder hacer algunas reflexiones con un mayor alcance. Yo quisiera terminar nada más con decirle a todas las personas que están escuchando que los invito, las invito a que miren al reino fungi, que miren al reino plantae, al reino animalia, a todos los reinos, para buscar estas formas de vivir que son complementarias a la nuestra. Es un proceso interesante y la pandemia en mi caso ha sido muy útil para ello, sino que es darse cuenta que esa araña, por ejemplo, que puede tener una tela en la esquina de tu living, está atrapando los zancudos que te pican y que les duermes con un raid tóxico, ¿no es cierto?, enchufado en tu casa para eliminar los zancudos, pero a la vez estás limpiando y sacando todas las arañas que naturalmente lo hacen, ¿no? Hay varios procesos, hay varios ciclos en los cuales nosotros intervenimos, a los cuales nosotros no miramos, que tienen la solución de muchos de nuestros males, ¿no? A las personas que son alérgicas a las picaduras de zancudo, chuta, consideren dejar una tela de araña, ¿no es cierto? Considérenlo. Creo que mirar a estos reinos y mirar a los procesos, a estas soluciones basadas en la naturaleza, son la única manera de avanzar. Yo quisiera dejar abierta esa invitación de que todos reflexionemos acerca de cada hormiga que transita por nuestra cocina y que no a ojos cerrados vayamos y las matemos, ¿no? De pensar un poco en qué es lo que está ocurriendo, cómo son parte de nuestro todo, cómo nosotros somos parte de su todo, ¿no? Y funcionar con respeto con todo ser vivo. Eso. El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó Café Científico en tu casa.